Auspician a Pedro García en punto de partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Punto de Partida. Una jornada muy especial para la Argentina, para la democracia. Los argentinos concurrimos hoy a las urnas. En esta elección intermedia hemos elegido 127 diputados y 24 senadores. Y por primera vez hemos elegido con boleta única de papel. Una maravilla. Muy fácil votar y muy rápido votar. Les quiero contar que la Cámara de Diputados de la Nación tiene 257 integrantes. Renovamos la mitad de esas bancas. Y la Cámara de Senadores, 72 integrantes. Y renovamos nada más que un tercio. ¿Por qué no se renuevan por mitad de las dos cámaras? Porque afectaría el desarrollo de la actividad del Congreso. No se olviden que por más que cambien las bancas, hay proyectos en comisión que se están analizando, hay proyectos que tienen dictamen de comisión y tienen que ir al recinto, hay proyectos que tienen media sanción de una cámara y tienen que pasar a otra cámara, y hay proyectos que tienen media sanción de una cámara, fue a la otra, le introdujeron modificaciones y tiene que volver a la cámara de origen. Todo esto no se puede detener por más que haya cambios, y así, por eso se entiende que renovamos la mitad de la Cámara de Diputados, que son muchos, y solo un tercio de la Cámara de Senadores. La renovación parcial significa que cuando elijamos diputados vamos a elegir por 4 años y a los senadores por 6 años y son reelegibles indefinidamente. 23 provincias más Cava eligen, entre ellas Tucumán, diputados. Y solo 8 provincias están eligiendo senador. En este turno no le tocó a Tucumán. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son las proyecciones? Si ustedes escucharon los últimos días al peronismo, habla de 3 bancas para el peronismo y una para la Libertad Avanza, porque el peronismo sintió que estaba muy movilizado. La Libertad Avanza dijo, no, creemos que vamos a sacar 2 y 2. Esto lo van a decir las urnas, cuando se abran, se cuenten los votos en las próximas horas. La Libertad Avanza tiene todo para ganar, porque es la primera vez que se presenta como partido en Tucumán. O sea, que saque una banca o 2, está todo para ganar. Unidos por Tucumán piensa que se van a dividir 2 para el peronismo, 1 para la Libertad Avanza y 1 para ellos. Son los que más arriesgan, porque aquí está en juego la banca de Roberto Sánchez. Y Fuerza Republicana, bueno, aspira a conseguir una banca, aprovechando que hay un electorado de centro-derecha en Tucumán y que está empujando los cambios. Creo lo mismo, apuesta al enojo y a que voten por ellos por la experiencia de Paula Omodeo, y el Frente Unido por Tucumán también apuesta al enojo y al prestigio del candidato en primer término que llevaron ellos, Silvio Belomío. El peronismo corre con ventajas en la provincia, lo dije en otros programas. Maneja la mayoría de las estructuras políticas administrativas de la provincia. En la provincia hay una gobernación, hay 19 municipios y hay 93 delegaciones comunales. Estas son estructuras administrativas que contratan gente, que pagan sueldos. La mayoría, casi absoluta, está en manos del peronismo. Esta es la ventaja del peronismo. Y la otra ventaja es que cuenta con enormes recursos económicos. La Libertad Avanza también manejó buena cantidad de recursos económicos, apoyados por el gobierno de la Nación. Enfrentaron esta elección con 2 inconvenientes. El primero es que decidieron a los candidatos muy tarde, les faltó tiempo para darse a conocer. Y segundo, que el electorado no peronista de la provincia estaba disputado por varios candidatos. O sea, los peronistas sabían a qué electorado iban. El no peronismo estaba la Libertad Avanza, estaba el radicalismo con su frente, estaba Fuerza Republicana, creo, Frente de Pueblo Unido. ¿Se entiende? Hay preguntas que van a tener respuestas después que conozcamos el resultado de las urnas. Primero, ¿quién ganó? ¿Por qué ganó? ¿Por cuánto ganó?
Pero ¿saben cuál es la pregunta más importante? ¿Cuál es el Milei que surge después de estas elecciones? Esta pregunta es más importante que las anteriores. Los puntos fuertes de Milei con los que enfrentó las elecciones: primero, el superávit fiscal; segundo, la inflación controlada y baja; tercero, una sociedad que está pidiendo cambios, y él representa el cambio. Y en cuarto término, el apoyo que tiene Milei de Estados Unidos. Puntos débiles de Milei: la economía está como un poco frenada, sobre todo en algunos sectores. Fíjense lo que pasa en Escaña, que frena la producción. Hay otras empresas que han despedido gente. Bien, creció la insatisfacción de un sector social que lo acompañó a Milei inicialmente. La interna dentro del gabinete, un tema que a veces no se le presta mucha atención, pero que afecta a la gestión. Los otros puntos débiles de Milei son que desarmó la buena relación que tenía con algunos gobernadores y que perdió el apoyo que había logrado inicialmente en el Congreso. Por eso tuvo muchos reveses en el Congreso. Los desafíos del peronismo: lograr tener un nuevo líder, superar la interna, disimulada pero que existe, renovarse, desembarazarse del kirchnerismo que lo llevó a una derrota en la última elección, construir una nueva identidad del peronismo con un nuevo mensaje. Hasta ahora el peronismo todo eso lo tiene en el debe, porque no tiene ninguna propuesta, llegó a estas elecciones sin ninguna propuesta, con una sola: frenar a Milei. Es lo único que propone el peronismo. Datos que va a arrojar esta elección cuando se abran las urnas: la cantidad de votos emitidos, la cantidad de abstención que hubo en esta elección, la cantidad de bancas que va a ganar cada uno de los partidos, quiénes ganaron bancas y quiénes perdieron, entre ellos el radicalismo va a perder bancas. Este va a ser el esqueleto del nuevo Congreso, un Congreso que va a jugar un rol muy importante de aquí a los próximos 2 años, un Congreso que va a tallar muy fuerte en lo que pase con la Argentina en los próximos 2 años. Antecedentes para entender la elección esta respecto a lo que le ocurre a Milei. En el 2023 Milei era una novedad. En 2025 ya Milei no es una novedad y está luchando contra el desánimo de un sector de la sociedad que lo había apoyado como novedad en 2023. Pone en juego la capacidad, su gobernabilidad, la capacidad que va a tener para manejarse en los próximos 2 años. Si entre Milei y el peronismo polarizan la elección, tienen que sacar más del 70% de los votos. Si sacan menos del 70%, preste la atención. Significa que estamos en un país de tercios y que pueden hacer otra fuerza política para el 2027. La expectativa del gobierno nacional de Milei: hace algunos meses el gobierno soñaba con llegar al 45% de los votos. Hoy queda satisfecho con el 35% de los votos que saque en la jornada de hoy. Si saca un punto por encima del 35%, descorcha champán. Si saca un punto menos, se desilusionan. Ahora, si el peronismo le saca una diferencia de más de 5 o 6 puntos al gobierno, ya se va a sentir amenazado. Los indecisos son claves en la elección en la Argentina, porque la diferencia entre los que compiten es poca y los indecisos llegan al 10%. Pueden torcer el fiel de la balanza. Bien, vamos un poco al historial de la participación. En las últimas 3 elecciones que hubo en la Argentina, la participación fue del 79%, del 75% y del 71%. Por lo tanto, como en esta elección participó el 66%, no hay que alarmarse. Es la caída que viene desde hace 4 elecciones hasta ahora. Era lógico, era esperable, no hay que alarmarse. ¿Qué mira el mercado más allá del resultado electoral? ¿Cuál es el esquema cambiario que sigue de ahora en adelante? Vamos a hablar con esto de Gustavo Balber, que ya está en nuestros estudios. ¿Cuál es el nivel de actividad?
el desempeño del consumo, cómo va a evolucionar el consumo, qué más mira el mercado, la reforma laboral e impositiva que encara el gobierno, quiere saber los proyectos, la letra chica, cómo se discute, si va a haber más ajuste o Milei se va a relajar después del resultado que obtenga hoy, y además va a haber el humor social. ¿Y qué va la política? La política quiere saber cuál es la actitud de Milei después del resultado electoral de hoy, que todavía obviamente no lo conocemos. Quiere saber si va a haber menos improperio y más tacto, más cuidado en el lenguaje de Milei. Quiere saber si Milei va a lograr una buena alianza con el PRO y el PRO va a tener representantes amarillos en el gabinete. Quiere ver cómo va a reconstruir la relación entre Milei y los gobernadores, cómo va a rearmar la alianza dentro del Congreso. Si Milei va a ser más ajuste, piensa en una economía de crecimiento, esto mira la política, la resolución de la interna dentro del gabinete, acuérdense lo que le pasó a Alberto Fernández por tener un gabinete dividido, ¿y qué mira la política? Si el peronismo va a tener una actitud destructiva o colaborativa con Milei de aquí hasta el 2027. Milei, las incógnitas que tiene que develar hoy después que se hablan las urnas. Si conservó su núcleo duro del 30%, si está intacto. Si el núcleo blando que tuvo en la segunda vuelta, que lo había abandonado según las encuestas, lo recuperó en parte. Y si la elección de Buenos Aires, donde ganó el peronismo por más de 13 puntos, asustó a un sector de la población que hoy lo fue a apoyar a Milei por voto útil. O sea, ese es el núcleo blando que retomaría el apoyo a Milei. Las incógnitas del peronismo. En las últimas elecciones el peronismo sacó 39%, 35%. Si en esta elección saca más del 35%, significa que hay un peronismo en recuperación. Si saca menos del 35% que fue en la última elección, significa que el peronismo está en caída y todavía no tocó piso. En las elecciones del peronismo desde el 83 hasta la fecha, en las peores elecciones, tuvo muy buenas elecciones más o menos, y las peores elecciones sacó 103 diputados y 33 senadores. Si en esta elección saca por encima, está por encima de lo que fue su crisis. Si saca por debajo, entonces hay que pensar, repito, que el peronismo está en caída. Bueno, estos son los datos a tener en cuenta. Vamos a hacer una pausa, ya están nuestros invitados, así que todo esto les vamos a proponer para la próxima hora. Ya volvemos. Cada amanecer es un punto de partida. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste, de buenos momentos con amigos, de nuestras promos imperdibles. Vas a disfrutar de la calidez de tu hogar, de sentirte bien con vos. Disfruta de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. Noalet, la iluminación que transforma tus espacios. Eficiencia, potencia y calidad pensadas para tu hogar y tus proyectos. Noalet, expertos en luz y diseño. Y hemos tenido la posibilidad de caminar por las calles de esta localidad viendo un alumbrado público que va paralelo a la Ruta 9, que beneficia a todos los vecinos que viven ahí en la vera de la Ruta 9, pero también tiene que ver con la seguridad vial. Estamos emocionados porque es un progreso muy grande para la localidad. Y con esto estamos trabajando en todos los municipios y estamos trabajando en las comunas. Hoy la gestión se está desarrollando en todo el territorio de la provincia.
Limpiar un canal lleva horas y el esfuerzo de muchas personas. Ensuciarlo. Solo segundos. Lo que tirás hoy, mañana vuelve a tu puerta. San Miguel de Tucumán limpia es responsabilidad de todos. San Miguel de Tucumán, la ciudad que queremos. Mostrando la flota que hemos ido comprando a lo largo de estos casi 2 años de gestión. Estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos en inversión para justamente tener vehículos y maquinaria de acuerdo a las necesidades, ¿no? Estamos hablando de estofadoras, estamos hablando de camionetas 4x4, de motos, de vehículos utilitarios que nos permiten justamente mantener lo que es el día a día de la ciudad. Y también algo importante que estamos dejando de alquilar maquinaria. El alquiler de la maquinaria es algo bastante oneroso, entonces haciendo esta inversión para además de poder disponer de las 24 horas de la máquina. Contento, orgulloso, también podemos ver los 3 munibuses con los que hemos reforzado nuestra línea interna municipal de colectivos. Y bueno, Yerobuena sigue avanzando. Yo consumo menos. Sí, pero yo enfrío más. Sí, pero gastás más. Golpe bajo. Coincido, golpe bajo. Basta, chicos. Hay que alternar y trabajar en equipo. A veces con uno y a veces con el otro. Ay, que estés más voltero. Cada amanecer es un punto de partida. Gustavo Valver, muchas gracias por visitarnos. Al contrario, gracias a vos. Te hicimos trabajar como los referí los domingos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Está bien. Creo que el fútbol es más apasionante, pero no importa. Pero bueno, no, vamos a hablar de la economía. La gente se está preguntando, Gustavo, se está haciendo una pregunta que no tiene respuesta, pero podemos hacer algunos análisis. ¿Qué le puede pasar a la economía mañana poniendo nosotros tanto énfasis en los resultados electorales? Mira, un poco lo que se puede hacer es poner algún marco de referencia. Yo creo que el precio del dólar es una buena línea para eso. ¿Qué ocurrió? Lo que uno podía esperar. Días previos a unas elecciones en Argentina, el dólar no puede tener un valor estable. Sería muy extraño, no es que no haya ocurrido, pero es muy extraño, sobre todo en una situación de un gobierno con partido nuevo, sin gran presencia en el Congreso, y todo eso era de esperarse. Ahora, lo que dice el ministro de Economía de la Nación es que el precio del dólar está bien, y en parte tiene razón en eso. La comparación que suelo hacer yo es con las cifras que publica el Banco Central sobre el índice del tipo de cambio real. Toma como referencia el 17 de diciembre del año 2015, que es cuando Mauricio Macri elimina el cepo que estaba vigente en esa época. En un contexto donde había mucha confianza en el gobierno, donde se esperaban cambios muy positivos para la economía, en un año que terminó siendo entre 2015 y 2016 de flujos normales de moneda extranjera en relaciones internacionales, es una buena referencia. El promedio de las distintas monedas en Argentina está más o menos en 100, 99,9, una cosa así. Es decir, el promedio del tipo de cambio está igual que el 17 de diciembre de 2015. El dólar no está atrasado, el dólar no está adelantado. Ahora, si tomas, perdón, el tipo de cambio real. Ahora, si tomas el dólar solo, está a 115. El dólar actual está 15 puntos por encima del valor que debería tener si Argentina fuera un país normal. Bien. Si fuéramos un país normal, deberías tener un dólar entre 1.300 y 1.310 pesos. Está en 1.500, 1.510. A la diferencia uno la puede adjudicar tranquilamente incertidumbre. Eso es lo que uno puede esperar de variación según cómo terminen contándose las bancas en el Congreso. Bien. Porque en el fondo la incertidumbre de todos los últimos 3 meses ha sido eso. Y el presidente va a poder controlar o no una oposición irresponsable con el gasto público. O bien, lo que sería más de fondo, van a poder negociar el oficialismo y la oposición medidas económicas de fondo y no solo frenar la inflación.
Yo creo que las respuestas a esas dos preguntas es lo que se va a empezar a notar la semana que viene en qué pase con el dólar. Si más o menos el gobierno ronda 86 diputados hacia arriba, se calma el mercado cambiario, el mercado bursátil toma señales positivas, puede empezar a pensarse en que el año que viene vamos a tener crecimiento económico. Bueno, este año termina con crecimiento económico. Sí, pero... Menor del que se pensaba a principios de año. Es menor del que se pensaba, pero tiene mucho del empuje de 2024. Claro, que viene con el envío. Ahora, Gustavo, vos me decís, la incertidumbre en el mercado era porque no sabe si el presidente va a poder renegociar con los gobernadores y va a poder restituir las relaciones que tenía en el Congreso. Pero también el mercado se había puesto nervioso porque no sabía si íbamos a poder cumplir con los compromisos a fin de año el año que viene. Bueno, eso yo creo que es un error. Si realmente ese fue el motivo de la incertidumbre, fue un error del mercado. ¿Por qué? Porque estaba claro que sí se podía cumplir. Es decir, pero estaba perdiendo reservas el Banco Central. No importa, lo que importa es el superávit, no las reservas. Bien. Importa la capacidad del gobierno de comprar dólares. Bien. Cuidado que el Banco Central no es el que paga la deuda, es el tesoro del gobierno nacional, el tesoro del Poder Ejecutivo, y para eso necesita dinero. Es cierto que si el Banco Central tiene dólares propios, es fácil pedirle prestados los dólares al Banco Central y con eso pagas la deuda. Es de nuevo deuda nueva por deuda vieja, solo que el nuevo acreedor es el Banco Central. O sea, es un error mirarlo al Banco Central. Ojo, no tan grave el error porque muchas de las reservas del Banco Central son los dólares que el gobierno compraba y los ponía en las cuentas que tiene el Banco Central, no los guardaba en una caja fuerte. Entonces, por ahí estaba mezclado lo que era propio del Banco Central y lo que era propio del Tesoro Nacional. Pero lo grave en realidad era la mitad de la deuda que vence el año que viene, que vencen unos 26.000 millones de dólares. Lo más grave eran 10.000 millones, porque era deuda con el sector privado. La otra deuda es deuda con sector público, organismos multilaterales, eso siempre es negociable. Se renegocia. Por eso fue importante el apoyo de Trump en las últimas semanas. Si mira, para la deuda privada hay 20.000 millones de dólares en reserva. La deuda pública no es problema, se renegocia con el Fondo Monetario, que es el principal acreedor. Y sobre eso te quería hacer una pregunta. De pronto interviene el Tesoro de los Estados Unidos, comienza a vender dólares y el dólar no lo pudo calmar. ¿Estuvimos frente a un ataque especulativo? Creo que es exagerado llamarlo ataque especulativo, es simple cobertura. Si me estás ofreciendo un dólar cuando yo tengo miedo de que se vaya más caro y me lo ofreces a 1.500, yo lo compro. O sea, no, ¿es especulación? Sí, todo es especulación. Bueno, pero te hacía esta pregunta porque vos sabés muy bien que los mercados de capitales mundiales son muy ágiles y muy poderosos. Sí, pero y aprovechan a ver, recordemos, 1993, George Soros, John Major, primer ministro de Inglaterra, lo vio que tenía recesión y que tenía algunos ruidos en la economía. Le salió a comprar libras esterlinas y el 16 de septiembre se las vendió todo de golpe, 15% de devaluación y casi lo hace quebrar a Banco de Inglaterra, o sea, a Inglaterra. Sí, pero nosotros no somos Inglaterra. No, pero ¿por qué pensar que a nosotros nos podrían hacer lo mismo? Porque no somos Inglaterra, somos nada en el mundo. Está bien. No vale la pena venir a hacer lío en Argentina, son 2 mangos. Bien, allá ganó George Soros 1.000 millones de dólares en un solo día. Bueno, en Argentina, ¿cuánto puede ganar? 100 millones de dólares. Claro. No es plata. No se mueve. No te vas a complicar por eso. No. Ojo, el mercado de dólares de Argentina es muy pequeño. Claro. Cualquier movimiento de los propios argentinos te lo afecta. Entonces, las teorías conspirativas, yo en principio las rechazo a todas, no importa en qué país estén ocurriendo. No es que no existan las conspiraciones, existen. Pero yo tengo un rechazo de piel con las conspiraciones que involucran a la Argentina o a América Latina en general. ¿Desde cuándo que conspiran en contra del continente o en contra del país? Somos independientes hace poco más de 200 años. Es decir, que hace 200 años el resto del mundo viene organizado para explotarla a la Argentina. Significa que es gente inteligente, de trabajo constante, que no se traicionan entre ellos, de gran visión de futuro para ver en qué meter el dinero, o sea, son previsores, tienen habilidad, son inteligentes, tienen visión de futuro, tienen lealtad, son todas virtudes. Si estamos del lado equivocado. Está bien. O sea, guarda con esto de que no te gustan entonces la idea de las conspiraciones en tu cumpleaños, no te vamos a regalar nunca un libro de novela. Sos muy economista. Vamos a otro tema. El mercado está preguntando qué va a pasar con la paridad cambiaria, porque Macri, bueno, había ganado en la elección intermedia, levantó el cepo. ¿Vos crees que vamos a seguir con este esquema de bandas de flotación?
A vos no estoy te seguro. gustan. A mí no me gustan, pero... A vos te gusta el dólar libre. Sí, pero es una cuestión de confianza. Hay que ponerse en el lugar del decisor. Si yo viera que todo se está viendo al diablo, aprovecho y dolarizo. Y listo, que se hago el helado, como decimos acá. Si veo que desborda todo porque consiguió un muy mal resultado Milei, voy y dolarizo. Decreto en ese hay urgencia y voy pateando el tratamiento como sea en el Congreso a ver qué pasa. Y hasta que empiecen a notarse los efectos de calma que podría traer una dolarización. Si no, es cuestión de tantear. Si se gana confianza en el mercado, no vale la pena sacar las bandas. Déjalas, porque sería al contrario una mala señal. Yo te prometí que las bandas se mantenían y resulta que las saco. Déjalas. Si al gobierno no le va mal en la elección, no digo que le vaya bien, si no le va mal, si gana confianza, déjala las bandas, porque de lo contrario va a existir el riesgo de tener que volver a apelar a la suba de la tasa de interés para calmarlo al dólar. Por simple temor, si sacan las bandas, el dólar va a pegar algún movimiento. En los últimos 3 meses, el impacto negativo en la economía fue el de la tasa de interés. El gobierno eligió el dólar como una herramienta contra la inflación y ese fue su gran error. El dólar empezó a moverse, lo trató de calmar subiendo la tasa de interés para que la gente haga plazo fijo en vez de comprar dólares. Ahora, si suben la tasa de interés, el crédito se pone caro, significa que las inversiones son caras y que el consumo es caro. Y ahí entraste en el parate económico. Parate económico en los últimos 3-4 meses es consecuencia de haber abusado de manejarlo al dólar para parar la inflación cuando no hacía falta. Otro tema, Gustavo. El Fondo Monetario le dice, Milei, un poquito más de ajuste. Vamos por el tema de las tarifas. Pero a la vez le dice, tiene que reconstruir la relación política con los gobernadores y con el Congreso. La pregunta es, ¿más ajuste? ¿Frena acá el ajuste o afloja el ajuste Milei? Eso hay que preguntarle a él. ¿Qué le dirías vos en el oído? Por mi lado, lo que yo diría es afloja un poco. Bien. Porque hay que aprovecharlos a los gobernadores. Guarda, en 2024 los gobernadores se sumaron al presidente porque Milei había ganado con un buen porcentaje y ellos necesitaban calmar su provincia. En 2025 no, porque ellos necesitaban ganar sus provincias. Por lo tanto, el presidente era un contrincante. En 2026 tiene que tenerlo de socio nuevamente para calmar las provincias y Milei debe aprovechar eso y ofrecer algo de obra pública. Si ofrece algo de obra pública selectivamente, consigue más alianzas en el Congreso, ayuda a reactivar la economía, va a mejorar la imagen de él. En ese sentido es que yo diría un poco menos de ajuste, sin perder el objetivo de tener como mínimo equilibrio fiscal. Si puede tener superávit, mejor, pero como mínimo equilibrio. Y en cuanto a las tarifas, es cierto lo que dice el fondo, pero está planteando objetivos incompatibles. Hace falta todavía una suba de 25% en las tarifas de servicio público, sobre todo en el Gran Buenos Aires, no acá, para que estén las tarifas igualando los costos. Y no va a ser fácil. Entonces, yo diría que hasta ahora, aunque no sea el mejor camino, no la subió para cubrir el 100% de los costos, no lo haga. Tiene que llegar con aire a 2027. Bien, buena respuesta la tuya. Pensaba que me ibas a decir que siga con el ajuste. O sea, le pedí que sea un poco más sensible con la realidad. Es la restricción económica. O sea, así es. Porque la restricción política. Él conoce restricción económica, la restricción política también existe. A ver, la economía es como navegar, uno va corrigiendo el rumbo permanentemente. Mira, Alan García tenía una frase, el primer Alan García, el que hizo un gobierno desastroso, sí. Cuando le decían que las leyes del mercado le impedían alcanzar lo que él pretendía, la ley de la gravedad no impide que el hombre pueda volar. Digo, sí, pero cuidado, para poder volar tenés que gastar combustible, tenés que hacer un diseño aerodinámico del aparato que pretenda volar. Cuesta volar, culpa de la ley de la gravedad. Claro. Es decir, las leyes del mercado no me impiden tener pan. No es cierto, por el pan lo tenés que pagar. Entonces, son las dos cosas. El político tiene que entender que las leyes no son magia y un gobernante tiene que entender que cualquier cosa que haga necesita apoyo político. Los dos tienen que ir más o menos de la mano. Yo confío en que haya un poco más de responsabilidad el año que viene por parte de la oposición, dado que no va a haber apuro electoral, que se calmen un poco. Y además, para terminar, este Congreso es vital el esqueleto que va a tener, o sea, cómo van a estar repartidas las bancas, porque hay discusión de 2 leyes que son fundamentales, estructurales, la ley impositiva y la ley laboral. Sí.
Para un país que tiene equilibrio de las cuentas y que está esperando el resultado de la explosión de la producción en vaca muerta, que podamos exportar energía y tener muchos ingresos de divisas, y además el litio, o sea que vamos a una Argentina extraordinaria, pero esto llegaría en 2030, que llegar bien al 2030, ¿no? Sí, y además es bien sectorial. Vos ves energía, ves minerales, y eso tiene un gran potencial, pero no todos vivimos de la minería ni del petróleo. ¿De qué hace el resto de las actividades económicas? Y ese resto necesita alivio tributario, necesita menos complicaciones en los juicios laborales. Vos querés que las pymes no decaigan. Esas son las dos leyes principalmente que hay que tocar. Sobre todo si lo que interesa es empleo en blanco, que de paso aliviaría la situación de jubilaciones, no la soluciona, pero la alivia, es la ley laboral lo esencial. Bien. Así que eso es lo que hay que ver, negociar esos dos. El resto es discutible, postergable, lo que sea, pero lo tributario y lo laboral es lo fundamental. Gustavo, muchas gracias por tu generosidad, como siempre. Gracias a vos. Ya volvemos. Después de la pausa, Patricio Adorno ya está en nuestros estudios. Cada amanecer es un punto de partida, porque cada día Con Jadever Tucumán tenés soluciones para tu hogar, calidad para tu jardín, rendimiento para tu taller, calidad garantizada y respaldo oficial. Jadever Point, de Grupo Noaled. Tu próximo gran proyecto comienza con nosotros. En sus marcas, listos, ya. En sus marcas, listos, ya. Es mi primer día y debo hacerlo bien. Tengo una misión. Ordenar y cuidar. Ordenar y cuidar. Yo mando en esta esquina. En esta gestión somos más de 40 semáforos nuevos trabajando en conjunto. En más de 430 cruces de San Miguel de Tucumán. Cada compañero nuevo significa menos riesgos, más accesibilidad y mejor circulación. Cada vez somos más y con mejores tecnologías. somos un equipo que trabaja por vos. Vos tranquilo, yo estoy acá, yo defiendo tu camino. San Miguel de Tucumán, la ciudad que queremos. Se han incorporado tomógrafos nuevos, ecógrafos, mamógrafos nuevos, es decir, se ha realizado un espacio donde se ha mejorado sustancialmente el equipamiento y la tecnología de esta importante institución de la salud pública de Tucumán. La salud está primero y hoy es una muestra de eso. La verdad que estoy muy contento y orgulloso de la salud pública en general y fundamentalmente en esta maternidad. Noaled, la iluminación que transforma tus espacios. Eficiencia, potencia y calidad pensadas para tu hogar y tus proyectos. Noaled, expertos en luz y diseño. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste, de buenos momentos con amigos, de nuestras promos imperdibles. Vas a disfrutar de la calidez de tu hogar, de sentirte bien con vos. Disfrutá de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. Cada amanecer es un punto de partida. Bueno, y ahora estamos con Patricio Adorno, lo habíamos anunciado, pero antes nos vamos con Emiliano Blanco, que está ahora en Casa de Gobierno. Emiliano, contame cuál es el movimiento en estos momentos en Casa de Gobierno. Todavía es temprano, ¿no? Bueno, Marcos,
¿Qué tal, Pedro? Sí, todavía es temprano aquí haciendo las pruebas de sonido, esperando por el gobernador. Lo que nos confirmaron es que justamente el gobernador está volviendo desde Trancas un poco demorado y que justamente cuando él esté listo, cuando él llegue y se aliste, recién vendrá con el resto de autoridades aquí rumbo a Casa de Gobierno. Bueno, Emiliano, por supuesto que una de las miradas están puestas ahí, también en el búnker de la Libertad Avanza que está montado en el Hotel Catalinas Park. Vamos a ver cómo se va a ir desarrollando la noche. Va a ser muy interesante, no sé si tenés datos, si va a ir Mansur, creo que sí, a Casa de Gobierno más tarde. Sí, es lo que se espera. Mucho movimiento de autoridades, insisto en lo que decía recién. Por ahora no ha llegado nadie, pero no es porque no estén listos, sino porque esperan llegar junto con el gobernador. Hay un gran operativo policial en los distintos rincones aquí de Casa de Gobierno. Y en cuanto también a datos y estadísticas, los números que ya estábamos manejando aquí con los colegas, se habla de casi un 90%, 89% de participación, algo muy alto realmente. Y a tener en cuenta que el propio gobernador había mencionado de que se esperaba que haya muy por arriba de lo que se esperaba inicialmente, así que ya por lo menos de lo que se menciona por aquí, las expectativas más que satisfechas y muy contento con la participación de los tucumanos. Bueno, muchas gracias, Emiliano, vamos a seguir en contacto. Bueno, ahora sí, estamos con Patricio Adorno. Bueno, Patricio, Tucumán está dando un ejemplo del nivel de participación, ¿no? Qué interesante. Importante participación cívica de los tucumanos, a priori, recordemos, es una estimación que hace la Secretaría Electoral de la provincia de Tucumán en función de una muestra que se toma de los datos de todas las escuelas de la provincia, pero bueno, en principio parecería que los tucumanos le estamos dando el ejemplo de virtud cívica a el resto de los argentinos, que según los primeros trascendidos en la prensa rondaría 66-67% de participación. Te diría, si se confirman estos guarismos que está dando la Secretaría Electoral de la provincia, sería superior a las elecciones provinciales generales en las que fue Osvaldo Jaldo elegido gobernador y superior incluso a la elección del propio Javier Milei en el balotaje presidencial, que fue el hito más grande de participación en la provincia. Me parece que no es un dato menor. ¿Y a qué se puede adjudicar que la gente participe más? Me parece que hay dos explicaciones. Vamos a ver cuál es la que más predomina. El justicialismo, el peronismo, tiene una capilaridad territorial y una fortaleza a la hora de que la dirigencia, cuando se compromete con militar una causa electoral, traccione votos a lo largo y a lo ancho de la provincia. Por el otro lado, parecería que la Libertad Avanza también movilizó fuertemente a su núcleo de votantes, porque si hay algo que caracteriza esta elección es que, por lo menos en la provincia de Tucumán, fue un duelo de oficialismos. Fue un duelo entre el gobernador Osvaldo Jaldo, el oficialismo provincial, y el presidente Javier Milei, el oficialismo nacional. Todas las terceras fuerzas parecería que jamás lograron entrar a este baile que se bailó entre dos, y me parece que hay una persona que está mirando con mucha preocupación los resultados, que no es otro que Roberto Sánchez. Lo decía yo en mi editorial, ¿no? A ver, de pronto, si polarizaron, el gobierno dice 3-1, la Libertad Avanza dice 2-2, pero Roberto Sánchez necesita que sean 2-1 y 1 porque él está jugando su banca. Y está jugando la banca de el último opositor directo al gobierno provincial en las elecciones provinciales de 2023. Recordemos, José Cano no logró ganar y hoy es legislador por la capital. Silvia Elías de Pérez no logró ganar, hoy es legisladora por la capital. Roberto Sánchez, ¿volverá a ganar? ¿Llegará a retener su banco o no? Me parece que el que va a tener una sonrisa de oreja a oreja esta noche con los resultados, si Roberto Sánchez no logra retomar su banca, si no logra conservar su banca, es Mariano Campero, gran ausente de esta elección, que con particular sutileza dijo: pegar mi figura a la de Roberto en esta elección le hace un daño a Roberto. Me parece que estaba viendo que capaz que la elección, la polarización esta de la que hablamos, le podía llegar a hacer un daño a él de cara a sus aspiraciones gubernamentales. Patricio, la Libertad Avanza tiene todo para ganar, porque es la primera vez que compite sacando una sola banca, ya tiene... La Libertad Avanza, de hecho, en la provincia de Tucumán tiene al diputado Gerardo Huesen, que venía de Fuerza Republicana, sí, y no fue electo por la Libertad Avanza, pero no tiene nada más. Digo, sacar uno, sacar dos, implica un crecimiento cualitativo y cuantitativo en una provincia en la que se quedaría con la representación de la oposición en el Congreso de la Nación, por lo menos entre los diputados que elegimos ahora. No es un dato menor. Lo cierto es que
al gobierno le interesa que estas elecciones a nivel nacional se lean en dos tiempos. El primer tiempo, el número que la ciudadanía se lleve esta noche cuando se vaya a dormir, que es que La Libertad Avanza sea la primera fuerza votada nacionalmente en términos nominales, la suma de 25, 12, 15 millones de votos de La Libertad Avanza Nacional. Y después el análisis que hagamos el lunes. Cuando empecemos a ver los diputados y senadores que fueron elegidos, cómo van a votar en función de lo que ya vinieron votando antes los espacios a los que responden. Ahora, es muy interesante lo que estamos yendo. Si Roberto Sánchez no logra retener la banca, en Tucumán el oficialismo es el peronismo y la oposición es La Libertad Avanza, desplazando a la Unión Cívica Radical. Desplazando a la Unión Cívica Radical, a Fuerza Republicana, creo, a todos los actores que antes venían siendo la oposición tradicional en la provincia. Es cierto que es una elección nacional, no es una elección provincial, pero bueno, es indicativo. Es un síntoma de algo que está sucediendo en el electorado tucumano y que me parece que es un llamador de atención importante para una dirigencia que, si en algún momento quiere disputar con cierto grado de seriedad una elección al oficialismo provincial, lo tiene que tomar en consideración. Patricio, si el peronismo saca 3 bancas, se agiganta la figura de Jaldo y se achica la figura de Mansur, porque la interna todavía existe. La interna existe, no sé si efectivamente uno crece y el otro se achica, porque el armado de listas en función de si saca 3 implicaría que Juan Mansur pueda ser diputado nacional junto con Javier Noguera, personas que a priori uno no las ve encolumnadas directamente bajo el ala de Osvaldo Jaldo, sino más bien respondiendo a una de las dos facciones que en esta cicatriz que tiene el peronismo provincial desde 2021 todavía no logra sanarse. Lo cierto es que Osvaldo Jaldo revalidaría personalmente sus títulos de cara a la elección que importa, que es la del 27, la elección en la que necesita tener suficiente poder político para ordenar la interna del justicialismo y poder aspirar a ejercer su legítimo derecho de presentarse a la reelección al cargo de gobernador. Digo, lo hicieron todos sus antecesores, ¿por qué Osvaldo Jaldo no? Acabas de dar en la clave sobre un tema muy delicado. Si saca 3 bancas el peronismo y la tercera la asume Mansur y Noguera, que son difíciles de congeniar, de que la tranquera los tenga dentro del redil. Significa que se debilita Jaldo en el Congreso para negociar con Milei. A menos que Juan Mansur no asuma la banca y quien se vea obligado a hacerlo sea Miguel Acevedo, vicegobernador de la provincia, o que la banca quede en disputa, que la banca quede por ausencia de personas que puedan asumir, de repente quede una banca vacante y haya que ir a elecciones para completarla, o que Tucumán pierda una herramienta de negociación con Casa Rosada. Me parece que el escenario es particularmente interesante para la provincia por las consecuencias institucionales y porque la política va a estar mirando a Alberdi. El resultado del sistema de acoples en Alberdi, vis a vis con la boleta única, no es un dato menor para saber si efectivamente el peronismo debe su desempeño al sistema de acoples o si incluso con otra boleta mantiene una paridad en cuanto a la apreciación que tiene por parte de la ciudadanía. Me parece un dato interesante el que acabas de decir, porque eso va a abrir las posibilidades que los acoples se achiquen o no. El peronismo le tiene miedo a deshacer los acoples. Yo le dije en el programa en alguna oportunidad, los acoples le quitaron competitividad al peronismo porque no tiene incentivos, porque siente que las elecciones las gana. Le resolvieron un problema, le resolvieron el problema de la interna de las nóminas y además garantizaron una competitividad y territorialidad que ningún otro espacio tiene por la capilaridad dirigencial del justicialismo. Pero bueno, equipo que gana no se toca. Entonces, de repente, salir de ese esquema a un sistema que uno a priori no tiene un insumo, un input de cómo puede ir, me parece que, bueno, a más de uno lo tendrá pensando si dar o no dar el salto en la reforma política. Ahí me están informando que la participación en Tucumán fue del 86%. Una participación interesante. Me parece que, bueno, vamos a estar entre las provincias que mayor participación tuvo. Si no, sería la que más. Me parece que, bueno, es un dato indicativo de que la ciudadanía tucumana mira con buenos ojos a la clase dirigencial o que por lo menos está interesada por la disputa electoral, que no es un dato sobre menor. Este mapa hay que poner el otro mapa, a ver quién ganó para saber quién movilizó más. Sí, y sobre todo saber, bueno, si la dinámica se produce efectivamente como a priori uno tendría a suponer que los grandes centros urbanos favorecieron a La Libertad Avanza y el interior favoreció al peronismo. Digo, me parece que también es un insumo para pensar el 2027. Por supuesto.
nos queda muy poco tiempo. Lo que vos estás diciendo es, cuando estén los resultados habrá que analizar qué resultados se dieron en los centros urbanos, en la zona rural, para saber quiénes movilizaron y poder proyectar el 2027. Así es. Me parece que el peronismo, la lectura de planillas en el peronismo y la Libertad Avanza va a ser muy importante, y me parece que la Unión Cívica Radical o aquello que supo ser Juntos por el Cambio en la provincia va a tener que hacer una autocrítica importante porque perdieron a priori la batalla por la representación de un sector de la ciudadanía. Patricio, muchas gracias. A vos. De esta manera nos despedimos en una jornada extraordinaria donde los argentinos fuimos a las urnas a consolidar nuestra democracia, que depende siempre del voto popular porque es la que construye la representación con la cual nos manejamos, porque no gobernamos en forma directa sino a través de representantes. Hasta el próximo domingo. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Superior Gobierno de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, EDET Sociedad Anónima, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Personal. Cada día muero y vuelvo a nacer. Hemos venido con todas las áreas del municipio que están trabajando en esto, con este programa que se llama justamente Manos a la Plaza, poniendo árboles, luminaria. Hermoso, porque la verdad que hacía falta, teníamos la parte para hacer reclamos, la oficina de atención al vecino, para acercar nuestras inquietudes. Esto nos acerca un poco más a los vecinos, que es lo que nosotros pretendemos, el municipio que venga a los barrios. Una reparación integral, no solo de la carpeta asfáltica, sino con señalización vertical y señalización horizontal, un alumbrado público nuevo. Son casi 7 kilómetros que unen la localidad de Montero con Soldado Maldonado, pasando por Los Sosa. Hemos pavimentado varias rutas provinciales y esto lo hicimos con los recursos de los tucumanos. Hoy la 344 no hay duda que es un avance importante para los que viven y transitan en el lugar. Con Jadever Tucumán tenés soluciones para tu hogar, calidad para tu jardín, rendimiento para tu taller, calidad garantizada y respaldo oficial. Jadever Point, de Grupo Noaled. Tu próximo gran proyecto comienza con nosotros. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste, de buenos momentos con amigos, de nuestras promos imperdibles. Vas a disfrutar de la calidez de tu hogar, de sentirte bien con vos. Disfruta de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. En esta gestión, cada decisión nace del diálogo, del territorio, de la cercanía con la gente. Vigilamos con la convicción de que no hay soluciones reales sin participación, sin presencia, sin compromiso. Porque cuando escuchamos, entendemos. Y cuando entendemos, legislamos mejor. Mantenete informado. Ingresá a la página oficial www.legislatuраdetucumán.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador, Honorable Legislatura de Tucumán. Yerba Buena, el jardín de Tucumán. Yo consumo menos. Sí, pero yo enfrío más. Sí, pero gastás más. Golpe bajo. Coincido, golpe bajo. Basta, chicos. Hay que alternar y trabajar en equipo. A veces con uno y a veces con el otro. Ay, que estés más voltero.